Está con nosotros Fernando Heiner, abogado experto en derecho laboral. Fernando, un gusto tenerte aquí. En tu campo laboral son recurrentes las inquietudes de los empresarios respecto a la jubilación patronal. ¿Puedes explicar qué está pasando con este derecho laboral? Bueno, buenos días primero a todos, los panelistas, los radioescuchas. Gracias por esta invitación una vez más aquí, con mucho placer, viniendo aquí y ser parte del panel de Radio Centro. Bueno, jubilación patronal, sí es un tema trillado, todo el mundo a nivel empresarial lo conversa, y como dice una frase importante, no conoceremos nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado. Vale la pena hacer un poquito de historia de dónde viene esta jubilación patronal, porque como sabemos, en otros países la jubilación es un derecho, es una prestación social, pero obviamente concedida por el servicio público, en este caso por las instituciones de seguridad social de los países. Pero la particularidad en Ecuador, que no solamente tenemos una jubilación pública privada, sino que también tenemos una jubilación pública obligatoria, sino que también tenemos una jubilación privada también obligatoria. ¿De dónde nace esto? Un poco para hacer historia. En realidad, pues la prestación de vejez, invalidez, viene de 1935, donde originalmente era para militares y policías nada más. Y en el 1938, cuando se crea el Código Laboral, también ya se extiende también a todos los empleados y trabajadores públicos y privados a partir de 1938. De ahí, ¿cuál fue el fin de esta jubilación privada obligatoria? El fin de esta jubilación privada obligatoria era, como recién también en el año 38 nacía la Caja del Seguro Social, se entendía que los trabajadores de aquel entonces de avanzada edad tenían que cumplir 30 años de vida laboral para tener acceso a esta prestación. Pero obviamente, pues, gente de avanzada edad en ese momento no iba a cumplir los 30 años de vida laboral. En esa época avanzada edad era 50 años. Ahora, pero, sí. Fernando, ¿cuál es el nuevo planteamiento del gobierno de Daniel Noboa frente a los despidos de los trabajadores que van a cumplir 20 años de labores en una misma empresa? Cabe resaltar, amigo Radio Escucha, que el pago de jubilaciones patronales genera un pasivo a largo plazo y encarece los costos laborales de las compañías. Quiero, si me permite, vamos a ver, seguir desarrollando esto para llegar allá. Estamos en el lunes y ya te me fuiste a viernes. Estamos en martes, abogado. Estamos en martes y ya te me fuiste a viernes. Y hay que acelerar. Y eso es que me tomo Pasinerval. Oye, cuidado, te vas a confundir con los días de las audiencias. Bueno, entonces, era nada más para estos de edad avanzada, que tenía que, salió la jubilación patronal, la jubilación privada, para ayudar a los que no iban a alcanzar a cumplir 30 años de vida laboral. Pero esta jubilación patronal debió haberse extinguido desde el momento en que ya los trabajadores, en aquella fecha, ya por los años 70, estamos hablando del año 38, después de 30 años, estamos hablando del año 68, ya debía de haberse extinguido la jubilación patronal, porque ya todos los trabajadores en aquel entonces ya tenían vida laboral de 30 años. Pero no, como son las cosas, a veces entran transitoriamente y quedan como derechos adquiridos. Y se quedan como derechos reconocidos. Que también ese es otro tema que vale la pena hablar. Ese tema de derecho adquirido ya no está en la Constitución, por si acaso. Hay unas confusiones todavía o criterios que se arrastran de la Constitución anterior. Pero en todo caso, se quedó la jubilación en el tiempo. Después, ya en el año 72, se creó también, que es importante también para el análisis y cotos de jubilación, se creó en el año 72 la 13ª pensión jubilar. Así como hay 13ª remuneración, así también hay una 13ª jubilación, 13ª pensión jubilar. En el año 74 se crea la 14ª pensión jubilar. Y de ahí ya, pues, finalmente en el año 2000, con las leyes Troll, en el gobierno de Noboa, se crea también en épocas de dolarización, año 2000, se crea el Fondo Global. Un poco
porque escuchamos términos y a veces la gente se confunde. Ahora, la ¿no? pregunta que se hace mucha gente, obviamente los abogados sí lo sabemos, pero explícalo tú como experto en materia tributaria. ¿En qué y a quién le aplica el tema, a quién le aplica cumplir con el tema de pensiones patronales jubilares? La pensión jubilar patronal. ¿A quién le corresponde darla? Digamos, un empleado que ha trabajado en múltiples empresas, que ha pagado su afiliación al IES durante los 25, 30 años, pero en múltiples empresas, ¿a cuál de esas empresas, o a todas o a una sola, la que más tiempo trabajó, le correspondería pagar, o a la última le correspondería pagar pensión patronal, o solamente si es que el empleado ha corrido toda su vida laboral en esa empresa? Cuéntale un poco a la gente eso. Ya, en la jubilación patronal, igual ahí estaba en una línea, Pochito, también estamos martes, te fuiste jueves, pero ahí va, en tal caso. Pero sea breve, pues, Ya. Fernando, sea breve. Ok, bueno, entonces, respecto a lo que tú dices, Pocho, la jubilación, vamos a referir la jubilación pública, que es la del IES, depende de varias aportaciones en el tiempo, ¿no? 25, No, 30. indistintamente de la empresa. Al IES lo que le interesa es simplemente Recibirla. las aportaciones, recibes las imposiciones y tú tienes acceso a la jubilación del IES. En la jubilación privada, la jubilación patronal, que es la que estamos hablando, que es paralela, tiene que el trabajador haber estado por más de 25 años en una misma empresa o haber trabajado para el mismo empleador. Esto es que puede darse que un trabajador tenga dos etapas laborales. Yo estoy en una empresa del 2000 al 2010 y después regresé del 2015 en adelante. Entonces se suman y se acumulan unas etapas laborales con otras cuando el trabajador ha prestado su servicio para el mismo empleador. Entonces la jubilación laboral, contestando tu pregunta, opera para el trabajador que ha trabajado por más de 25 años en la misma empresa. Por eso que las empresas, cuando ya se acerca a los 25 años un trabajador, tienen esta práctica que a mí no me parece... A los 19 años. Sí, a los 19 tienen esta práctica que no es leal, pero es algo que se da, de que finalmente las empresas los terminan liquidando. Pero al final, Pocho, es supervivencia, porque ¿qué es lo que pasa? Más allá de la historia y las no historias, es que se termina siendo dos jubilaciones. Es decir, la caja social y todas las contribuciones que se hacen mes a mes por parte del empleado y del empleador, y aparte esta liquidación de jubilación patronal que tiene que hacer la empresa, que resulta onerosa en ciertos casos. Es verdad que hay un trabajo, hay una historia, pero también los costos son los que determinan la supervivencia de la empresa. Entonces hay una dicotomía en cuanto a si se mantiene la una, si se mantiene la otra, si de hecho hay esos derechos adquiridos o no, y cuál es la vía, porque los costos van a determinar la supervivencia de la empresa. ¿Y cuál sería en este caso la propuesta que se podría plantear, incluso hasta para no interrumpir la vida laboral de una persona que a lo mejor está para más todavía, pero que por este tema termina siendo a veces liquidado? Es correcto, el exceso de beneficio a la larga genera un perjuicio a los propios trabajadores. Sobre ese tema, vale la pena también ahí aclarar que 20 o 25 años, ¿ya? La norma establece que de 25 años en adelante tú tienes el derecho a la jubilación patronal, y sea de la forma que fuera, que sea de la forma que sea, tú tienes derecho a la jubilación después de 25 años. Si es que después de 25 años tú me despides, si es que después de 25 años yo renuncio, si es que después de 25 años me sacas visto bueno, ya, yo después de los 25 años yo ya tengo derecho a mi jubilación patronal. Estamos hablando de la privada, patronal. Después de 25 años, como sea que termine la relación de trabajo, yo tengo mi derecho a la jubilación patronal. La norma establece que de 20 años hasta los 25, solamente si me despides, yo tengo derecho a la jubilación patronal proporcional. Entonces, por eso es que, obviamente, y como yo refiero, cuando un trabajador ya entra al año 20, ya está en zona de jubilación. O sea, al 19 ya... Ya, el 19 ya comienzas a ver y analizar que hay que definitivamente desmovilizarlo, porque ya en 20 me entra zona de jubilación. Son esas alarmas que tiene Recursos Humanos, que cuando ya el trabajador tiene 19 años ya tiene que ser despedido por mucho valor que tenga, porque son justamente estos mecanismos que en teoría incentivan la estabilidad del empleado los que crean exactamente lo opuesto. ¿Y qué se podría recomendar ahí para que el empleado
goce de algún beneficio posterior, pero al mismo tiempo por esta situación no vea interrumpida su carrera, porque hay mucha gente que todavía está potencialmente apta para seguir desarrollando su trabajo, para seguir siendo un aporte para la empresa, para seguir él sosteniendo a su familia, pero desgraciadamente por esta situación viene la liquidación y es mucho más difícil ir a otra empresa a trabajar, entonces ahí ya quedan en el desempleo. Sí. Pero también es válido lo que dice María Sol, es un tema de supervivencia, o sea, también el patrono, el empresario, dice, bueno, pero sí, un valiosísimo ciudadano que me ha colaborado 19 años, pero voy a tener esta carga a posteriori, entonces prefiero liquidarlo y contratar a otra persona que comience 0 kilómetros en cuanto a tiempo. Entonces, buscar una fórmula claro, ¿cuál es la vía de la reforma? Claro, Sí. ¿cuál sería la vía de la reforma que no sea tan injusto con el empleado, pero que tampoco conlleve una carga extrema al empresario para que se vea obligado a eso? Tenemos que, ya contesto, desarrollo algo primero y ahí contesto tu pregunta, Dale. Pochito. Solo para también tener una sensibilidad, como estamos hablando aquí, igual hay que entender los dos lados. Hay que entender Así el es. lado del trabajador y hay que Estamos entender claros. también el lado del empleador. Así es. Y hay que ponderar, ¿no? Entonces, solo para que tengamos así números de abogados, porque no nos vamos a poner actuariales ni hacer análisis matemáticos aquí de una jubilación. Pero hay dos formas de pagar una jubilación. La una es el pago mensual de la pensión de jubilación. Yo te pago, o te jubilo. Sigo hablando de jubilación para no nos confundir. Patronal. Privada, patronal. Entonces, yo te pago o mensualmente, ¿no? Por 14 cada año, porque estamos hablando que es 13ª y 14ª pensión. O sea, sigues trabajando y te lo agrego al sueldo. Claro, yo te pago la pensión. Como un incremento salarial prácticamente. Yo te pago la pensión. Tú ya dejas de trabajar, yo te pago la pensión. Tú estás trabajando la pensión. Más o menos una pensión de un sueldo mínimo, ya hoy por hoy, bajo el cálculo de pensión mensual, de pago de pensión mensual. Estamos hablando más o menos de el cálculo de la pensión, unos $123, $130 de una pensión mensual, mes a mes te pago. Calculándole más o menos un 25%. Sí, ya. O sea, digamos un sueldo no básico, pues un sueldo de $1,000. No, estoy No, hablando, está estoy hablando hablando de de sueldo 460, básico. estoy hablando de 460. Yo sé, pero una persona que gana $1,000. Entonces, súbele- sube- más o súbelo menos por- sería $250 mensual. Ya. $300, son 123. Pero bajo este costo, estoy 300. hablando del costo mínimo, solamente para que hagamos. En el tiempo, porque yo cuando calculo la pensión y hago el análisis sectorial, hay una expectativa de vida, que ese Sí. también es otro rollo. Hay muchas variantes aquí. Sí, sí. Unos dicen que es hasta los 79, hay otra tabla de coeficientes en el código que dice que es hasta los 89. Hoy por hoy, pongámoslo a los 79 años, más el año de los deudos, porque tiene, obviamente también cuando se muere el pensionista, Tiene que un seguir año dando. más tiene la familia Un año derecho más. a pensión. A diferencia del afiliado al Seguro Social, cuya pensión ya cuando se hace jubilado, que se convierte en Montepío, es hasta el término de la vida también de la consorte. En Correcto. este caso, o del- Jubilación patronal es un año Ya. más a la familia. Entonces, si tú tienes el costo, y obviamente tienes que poner una expectativa de vida, la expectativa de vida es 79, más el año de pensión, estamos hablando de 80. Si el trabajador se jubiló a los 60, estamos hablando que tienes que darle 30 años de Es pensión. una barbaridad, pues. 30 años de pensión. Entonces, Bueno, ese 20, ¿no? costo en el tiempo, estamos hablando de que es 51.600 y pico de dólares, el costo para la empresa en el tiempo, $51.000 por cada trabajador. ¿Ya? Pero hay otra forma de pagar que se Eso- creó en el año 2000. Claro, es alto, multiplica por el número de trabajadores que se te Altísimo. comienzan a jubilar. Es decir, no, a ver, Puedes míralo de otra manera. Ha trabajado contigo 20, 25 años y tienes que pagarle El sueldo. el mismo tiempo sin trabajar. Sin y- trabajar y el año muerto a los deudos. Ya, y es negociable, aunque Ya. no renunciable, porque es un derecho laboral. Ahí viene, debería ahí ser viene el tema. renunciable. En Pero el sí año puede ser 2000, negociable. en el año 2000, queriendo un poco aplacar este problema, se creó el Fondo Global, que también, con todo respeto a esa institución jurídica, el Fondo Global, yo tampoco no lo comparto, pero ¿qué es lo que te dice en el año 2000? No, ¿sabe qué? Usted tiene la opción de pagarle un fondo global para que el trabajador administre el capital de jubilación por su propia cuenta. Tiene una opción, o el trabajador le pide que lo deposite en el IES para que aumente su haber de jubilación, o usted le entrega al trabajador el valor del fondo global y el trabajador lo administra por su cuenta. Primero que nada, pues no hay cultura financiera, peor en el nivel laboral. Ningún trabajador guarda un capital
de jubilación o lo meten en el sistema financiero para que le genere intereses. Todo trabajador, por experiencia te lo digo, que recibe un fondo de jubilación, a los 4 meses no tiene nada. Le cayó la familia, le cayeron los hijos, el primo que le preste plata para el cabezal, los otros que le presten plata para sacar el pasaporte, irse a los Estados Unidos, que después le pagan. Lo cierto es que el trabajador a los 4 meses no tiene plata. ¿Y de qué forma se puede llegar, por ejemplo, a una negociación con el empleado? Ya, en este sentido. Pero hay una variable importante que es la que está causando problemas ahorita. ¿Cuál? El costo del pago de pensión mensual de jubilación que referimos es 51,000 y pico en el tiempo, si te pago mensual. Si yo te pago el fondo global, por el mismo ejemplo del fulano que gana $460, yo te pago como fondo global $6,000, más o menos 5,750, $6,000. O sea, mira lo que representa el cálculo del pago mensual de jubilación hasta los 80, estamos hablando de $51,000. Pero si yo le pago el fondo global, estamos hablando de $5,700. Es mucha diferencia. Yo sí, cuando tú entregas un capital de jubilación, entiendo que hay un descuento financiero porque traes todo a valor presente. Pero no una diferencia si pago fondo global 5,750, si te pago mes a mes 51,660. Entonces, ¿cuál es el problema que se da hoy día? El problema que se da hoy día es que le entrega el fondo global, que es la forma de que, ¿sabes qué? Me salgo del problema mensual, te entrego el fondo global, te doy los $6,000, $7,000 de fondo global, firmamos el acta de entrega de fondo global, y el trabajador a los 5 o 6 meses no tiene nada, no tiene plata, ya no tienes trabajo, no tienes ingreso, estás muy vulnerable porque ya es la última etapa de tu vida. Entonces, no tiene razón de ser el fondo global pagarlo, porque no estás cumpliendo el propósito de la jubilación, que es que tenga un ingreso fijo hasta su muerte. Entonces, ¿cuáles son, ahí vienen las soluciones? ¿Qué es lo que podemos hacer y lo que se baraja? Y que obviamente esta es una decisión política, no creo que en este momento son aptos para tomar decisiones y reformas en este momento, pero sí vale la pena analizarlo. Primero que nada, y como decía mi papá, el doctor Oscar Heiner decía, tú en derecho laboral, tú no puedes quitarle algo a un trabajador que ya le has dado el beneficio, ¿no? Pero sí puedes sustituírselo. Aunque hoy por hoy, insisto, ya el tema, la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, antes refería a los derechos reconocidos, hoy te refiere irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Entonces, no necesariamente, y los conceptos también afuera, en las legislaciones de otros países, no necesariamente tengo que yo concedo a algún trabajador y ahí queda petrificado por el tiempo. De hecho, lo estamos viviendo hoy en el sector público también. Las contrataciones colectivas, esos los derechos irrenunciables adquiridos, reconocidos, ya no son tal. Hoy por hoy, de acuerdo también a la situación de cada empresa, tú puedes, a veces tienes condición de dar un beneficio adicional, a veces no tienes. Pero ¿qué es esto de que te concedí algo y queda petrificado? Y la empresa se puede ir a la quiebra, no, pero tú sí tienes que seguir dando el beneficio, no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se baraja? Bueno, primero que nada, sustituir, para no eliminar la jubilación patronal a rajatablas, sustituir esa jubilación patronal por un bono jubilar que le dé el empleador al trabajador, pero que no le dé el bono jubilar, porque es un bono jubilar que tiene que cumplir con su fin, su propósito, que del bono, del capital jubilar, tú vivas de los intereses, no del capital. Entonces tú tienes que entregar ese bono jubilar, ¿no?, al sistema financiero o a una administradora de fondos de pensión. O una administradora de fondos. Sí, hoy, es lo que hacen hoy con la jubilación pública. Los países, no nos vayamos lejos y no tenemos que inventar lo que ya está inventado. Lo hace Colombia, lo hace Perú, lo hace Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué no nosotros? Parece que ya ahí viene otro tema, que es el tema de la seguridad social. No tiene que el trabajador tener la elección de o pongo mi haber de jubilación, con todo su derecho, o lo pongo en el seguro social, o lo pongo también en un tercero, y pongo a competir al seguro social con la... Pero la pregunta del millón, Fernando, es, en esa visión, ¿eso podemos hablar sobre el Fondo de la Seguridad Social? ¿O estás hablando también del Fondo de Jubilación Patronal Privada? Porque son dos, entonces... La complementas. ¿Va a continuar siendo una duplicación de lo mismo o...? Complementas con un bono jubilar, sí que es el caso, ya. Yo no estoy muy de acuerdo, te digo sinceramente, Fernando, en eso. Porque al final de cuentas,
ya cada quien es dueño de su derecho, pues yo veré si se me lo lleva a mi familia, si me lo gasto en un viaje o lo que sea. Yo más bien estaba por proponerte lo siguiente. Ver la posibilidad de que haya una negociación a partir del año 19 en los empleados que van a cumplir 20 años en una empresa. Facilitar la negociación. Porque también se produce otro hecho. Hay personas que quieren seguir trabajando, porque primero quieren seguir teniendo ingresos, segundo porque todavía se sienten en plenitud de seguir trabajando, incluso hasta les afecta de repente quedar en el desempleo. Entonces, llegar a una negociación para optar la posibilidad, no la obligatoriedad, sino la posibilidad de que, por ejemplo, esa persona pueda negociar que a partir del año 20 hasta el año 25 sigue trabajando, se le garantiza su estabilidad en la empresa y se le adherido al sueldo o agregado al sueldo, se le da ese valor de pensión patronal, incluso un porcentaje más elevado de lo que les corresponde, pero hasta el año 25. Y ahí sí, a partir del año 25, se acabó la relación y ya no hay jubilación patronal, sino solamente la jubilación Claro, pública. pero el problema está en la irrenunciabilidad de tus derechos. Ese es el único tema en que, habría que encontrar justamente la fórmula para no afectar esta característica fundamental de la norma laboral, de la irrenunciabilidad, que incluso lo establece la propia Constitución. Pero buscar una posibilidad de que el empleado tenga un beneficio, que no le corten la cabeza al año 19, que pueda extender 6 años más su actividad laboral, pero tampoco la empresa que quede condenada hasta la muerte hasta de la consorte en este caso, porque aún muerto el titular del derecho, claro, en este caso sería un año más la consorte. Pregunta, entonces habría que buscar en los eso. países vecinos la jubilación patronal? ¿Cómo No hay. No hay jubilación patronal. ¿Cómo es? Ni en Perú ni en Colombia. ¿Cómo es, por ejemplo, en Chile? ¿Cómo es en Buenos Aires? ¿Cómo es en Estados Unidos? Te cogen la cajita, gracias, te hacen una fiesta con unos pancakes y te vas a la casa. No, es la prestación de jubilación la abres y no la haces exclusiva del seguro social, sino que cuando tú ya tienes tu trabajo, te retiraste, tú tienes la capacidad de tu haber de jubilación del seguro social, estamos hablando ya de la jubilación pública, tu haber de jubilación del seguro social, ¿ya? Tú tienes la decisión, la dejo en el seguro social o la pongo en una administradora de fondos de pensión privada y abres y pones a la seguridad social a competir con los fondos de prestación privado. Hay una pregunta, dice de un radioescucha, ¿se puede llegar a un acuerdo pidiendo la renuncia a los 19 años y que sigan trabajando en relación de, no en relación de dependencia, prestación de servicio, va a una relación civil? Generalmente se practica eso, pero existe la contingencia de la irrenunciabilidad. De que el día de mañana, por ese periodo que me trabajó bajo contratación de servicios profesionales, que es bajo rama civil, el día de mañana el trabajador al salir después presente una demanda laboral alegando de que esos años bajo contrato civil, él continuaba en una relación de dependencia. Claro. Y por ende era una simulación, o sea, hay un riesgo civil y que realmente un derecho laboral y te pueden judicialmente... Por eso yo planteaba ya buscar una fórmula legal para justamente evitar cualquier otro tipo de tropiezo dándole la vuelta a la interpretación jurídica. Ahora, otra pregunta ya. Supongamos que la liquida a esa persona por renuncia, los 19 años de tiempo, y resulta que un año se vincula nuevamente el empleado en relación de dependencia. ¿Es posible eso? Claro, es posible, por supuesto que sí. El derecho al trabajo también es un derecho en la Constitución. Corre va de nuevo, pues ahí lo que le entra a beneficiar a él es su haber jubilar para recalcularle la pensión a futuro cuando ya salga de esta última relación laboral. Pero suman los 19 entonces. Claro, él ya entraría, claro, pues él entraría... Entonces no tiene propósito. Claro, así es. No para esta ecuación específicamente. Por eso es que la jubilación tú la pagas no por más de 25 años cuando ha prestado servicios a la misma empresa o al mismo empleador. Mira, continuada o interrumpidamente, claro, dice la norma. No hay el ininterrumpidamente. Eduardo Gurel dice, es una aberración la jubilación patronal, para eso el patrón aporta al IES, no puedes transformar una empresa privada en prestadora de servicios sociales que le corresponden al Estado. Roberto López, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, salvo cuando la renuncia produzca un beneficio mayor. Conclusiones, doctor Heiner. Conclusiones, estamos de acuerdo que no se puede
seguir duplicando este beneficio, ¿no? Algo hay que hacer en un corto, mediano plazo. Y lo que queda también es en cuanto a la Constitución. Si cogemos una Constitución del año 98 y la del 2008, tengo que reconocer que en la del 2008 ya no te habla del concepto de derechos reconocidos o derechos adquiridos, solamente te habla de la renunciabilidad de los derechos. Yo no puedo hacerle renunciar a un trabajador del 13º, el 14º, no puedo hacer renunciarle de su derecho a jubilación, pero derechos reconocidos sí son factibles el día de mañana de una revisión. Y lo que queda hoy por hoy, ¿no? Yo insisto, es ver el tema de una compensación. Antes de que te vayas, reconocidos, ¿quién hace la revisión de esos derechos? ¿Quién es el pero los ente derechos reconocidos responsable? son los que yo pacté con mi trabajador Ya, claro, en un contrato colectivo. Pero ¿quién hace la reforma? ¿La Asamblea? ¿Tiene que ser un dictamen Claro. de la Corte? ¿Quién es? No, pues hoy por hoy, yo puedo, ¿no? Según la situación de la empresa, yo hoy por hoy puedo, no quiero decir quitar un derecho, pero sí puedo en función a una contratación colectiva, si la empresa no tiene la posibilidad de seguir dando un derecho, ya un derecho reconocido, yo puedo eliminar ese derecho, obviamente en una negociación de contratación colectiva, porque prácticamente estamos hablando de derechos adicionales a lo que están en la ley. ¿Y si esta reforma derechos fuera, adicionales que están en la ley? ¿Y si esta reforma fuera para la norma ecuatoriana? ¿Quién es el responsable? ¿Es la Asamblea? ¿Dónde está Asamblea, dónde recae la iniciativa? es un tema de asamblea, de hacer Ya. una reforma, ¿no? Que en esta, que venimos hablando ya más de 10, 15 años, de las reformas al Código del Trabajo, tendría que entrar también la de la jubilación patronal. Y yo insisto, sustituir con un bono X para que mejore un poco el haber de jubilación del trabajador y sacar definitivamente esta Miren obligación. esta opinión de Miguel Mauricio Luna Chan, cédula 07 02 31 51 77, hasta la cédula nos envía. Dice, los panelistas Har y Pons demostraron su real opinión sobre el tema laboral y se acercan más a la explotación laboral que a la justicia laboral. Yo pregunto, ¿no? A este señor, al señor Luna Chan, ¿será empresario? O sea, ¿en qué sentido? O tendrá solamente... Yo quisiera que el señor Luna me diga en qué sentido mi comentario se ajusta a Es la todo lo contrario, tu explotación comentario, laboral. Pocho. O sea, yo más bien estoy buscando una fórmula que se beneficie en ambas partes. Ni siquiera he hecho un comentario diciendo esto está mal o esto Yo, está por bien. ejemplo, Estoy buscando una fórmula en donde no salga perjudicado el empleado, que más bien a los 19 años no se cometa la injusticia de decirle por un tema de jubilación patronal hasta aquí llegaste, pero también pensando en que el sector patronal, como decía María Sol, en una lucha de supervivencia, pues a veces toma esas decisiones para no tener una carga a posteriori muy larga. Así es. Entonces, aquí no estamos tratando de aquí no entramos nosotros en la pelea de castiga a unos y premia a otros. No, nosotros estamos tratando de buscar el punto medio, Es decir, señor entonces, Luna. ¿por qué en Perú, por qué en Colombia, por qué en Estados Unidos no hay este tipo de liquidación, de haber De jubilación Pero ¿sabes? privada. jubilación privada que a través del tiempo te cuesta, por ejemplo, tú lo dijiste, ¿cómo se llama? Te dan la... Fondo Global. entonces Pues- tienes 20 años, una vida promedio ahora en Ecuador está de promedio en hombres y mujeres 84 años. Es decir, te jubilas a los 60. 60. Entonces tienes que pagarle 20 años. Hoy más por menos lo que hoy trabajó por hoy la contigo. expectativa de vida, según ya criterios judiciales, es 89 años. Pero No mira, está- hay que agradecer 89 años. hay que agradecer a esta persona que hace ese comentario de absoluta toxicidad, que no contempla la sostenibilidad, por un lado, de la generación de empleo y tampoco la sostenibilidad de la vida del empleado que va a dejar de trabajar. Por un lado, porque el desempleo se acerca mucho más a los 19 años por estas normas que justamente funcionan a la inversa. Y por otro lado, porque son justamente esos comentarios los que no nos ayudan a crear el ambiente de negocio, de creación de empleo, de generación de empleo y sobre todo de metas a largo plazo. Vaya más bien indagando cuáles son las reglas, cuáles son las vicisitudes, los riesgos que se corre tanto empleador como empleado para persistir en esta simbiosis de éxito con respecto del país y no caer en los vicios de los adjetivos que ha utilizado este comentario. Es lo que yo sostengo, que el exceso de beneficio genera un perjuicio a la larga al trabajador. Y eso es un ejemplo
un ejemplo práctico ahorita de lo que está pasando. Hoy por hoy la gente no trabaja más de 20 años en una empresa. Porque las empresas también hoy por hoy tienen una afectación seria, se les ha incrementado costos de seguridad, ya tienen otros rollos, porque todo el mundo tiene rollos, ¿no? Y tras eso también tener que soportar pasivos laborales, o sea, estamos hablando en un trabajador promedio de que un costo de ese solo trabajador en el tiempo son $50,000, $51,000 de pagos extras, multiplícalo por trabajadores, si tienes 100 trabajadores, multiplícalo por 500 trabajadores, no que se te van cayendo y se te van saliendo en el tiempo. Es un pasivo laboral que el día de mañana hay costos laborales que son tan pesados, que son decisorios en la supervivencia de una empresa o no. Entonces uno cuando piensa como trabajador, piensa por uno, pero cuando tienes que pensar como empresario, tienes que pensar por 20, por 100, por 500, por 1,000, por 2,000. Bueno, entonces, muchísimas gracias a nuestro experto laboral, Fernando Heiner.